A veces me gusta acercarme a las personas porque la vida se revela de maneras increíbles, para poder zambullirme y poder descubrir cosas verdaderamente extraordinarias. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo Extraordinario. Muchas gracias, Kira Tibisay, por ingresar nuevamente en el mundo de la educación. Esta segunda parte, muchísimas gracias. I trace the echoes of your voice, they linger in my mind. Every memory is a photograph, frozen in time. I watch the waves roll in, but they just pull me further out, to a place where your love is the only thing I'm without. The distance whispers, but it screams in my heart. Every mile feels like it's tearing us apart. Across the oceans, I'm reaching for you. Through the silence, I'm calling your name. No horizon can hide what is true. Even a part of burns just the same. I feel your heartbeat in the stars, though they're so far away. And every sunset feels like a promise we'll make someday. But the nights grow colder and the time moves slow. Still I'd wait 1,000 lifetimes for your shadow to show. The distance whispers, but it screams in my soul. Gracias a ti por invitarme y por este espacio y por interesarte en estos temas que tienen que ver con que cada uno se empodere y saque su mejor versión. Sí, sí. Mira, Kira, tu camino profesional integra pedagogía, neurociencia, el enneagrama, etc. Muchísimas cosas, ¿no? ¿Tú cómo llegaste a conectar estos campos? ¿Cómo llegaste a unirlos, a sincronizarlos, aparentemente tan distintos, para crear una metodología que empodera al individuo? Gracias. De hecho, todo comenzó con la gestación de mi hijo, que ahora ya va a cumplir pronto 18 preciosos años. Entonces, ahí yo comencé, como les comenté, en un proceso de investigación profunda para también impregnarme de lo que iba a significar esto de convertirme en madre, o como diríamos en mi pueblo, ¿con qué se come eso de criar y de educar a un hijo? Sí, sí, sí. Yo comencé haciéndome esa pregunta fundamental, trascendental. Y entonces fui encontrándome con grandes guías, grandes mentoras y mentores, gente como Laura Goodman, que uno de sus libros, por ejemplo, pero ya te digo, toda su bibliografía es muy, muy respetable. Sin embargo, un libro concretamente que a mí me cambió totalmente, me dio la vuelta al calcetín, ya a nivel más paradigmático de lo que yo venía entendiendo. Como te digo, vengo de unas raíces que me educaron en la creencia de que los cambios se hacían a través del cambio social, a través de las superestructuras, a través de los servicios públicos, a través de las leyes, a través de todo esto que está muy bonito, pero que sirve para lo que sirve y tiene sus limitaciones. Correcto. Entonces, llegado el punto de, vale, ¿con qué convierto yo mi entorno para que para mi hijo sea el entorno más saludable?
Y ahí entramos en que es fundamental. O sea, lo que Laura Goodman dice en este libro es que hay una sombra. Dice, la crianza y el encuentro con tu propia sombra. Te lo avisa de entrada. En plan, si compras el libro ya eres un valiente. Sabes que vas a encontrarte, vas a enfrentarte con la oscuridad. O sea, la mujer le da igual el marketing, te lo dice así a la cara. Te dice, mira, la crianza y el encuentro con tu propia sombra. Yo te avisé, yo te lo dije. Entonces, a partir de ahí, si tú valientemente compras el libro y comienzas ese viaje interior a darte cuenta de por qué ella está hablando de esto, bueno, ahí entramos en paraísos tales como Lacan, Freud, Buda, bueno, muchos psicoanalistas potentísimos, José Luis Parisse, gente que lleva muchísimos años y que ya ha decantado clarísimamente que hay algo más que está moviendo los hilos, que se llama el inconsciente. Ujú. Tralarán. Sí, sí, sí. Ahí. Entonces, esto es súper potente. Y esto yo lo supe, pues eso, antes de inclusive de dar a luz. Y entonces fue algo totalmente, eso sí que fue disruptivo. O Ujú. sea, que lo que yo me pensaba que era cómo se hacían las cosas, que tenía que ver con tener una buena casa, un buen coche, un buen sueldo, para eso, con eso iba a criar a un hijo sano. Con lo que me habían vendido hasta ese momento que era ser exitoso. Y claramente Laura Goodman, muy maja ella, se encargó de derrumbarme el pedestal rapidito para que no me cogiera tan de improviso la cuestión de que criar y educar es un desafío que te puede confrontar con un maestro llamado la relación a tu hijo y a la educación y a la crianza si decides aceptar el desafío de ver la sombra. Ya. Tra, la, la. Le Wow. pongo sus efectos especiales a la sombra porque Sí, hay sí. que hacerle prensa a la sombra, no apetece. Así de entrada, no apetece. Kira, perdona una preguntita. Tú siempre dices que hay que dirigirse a la salud y no al conflicto o a la enfermedad, ¿no? Más o menos has dicho algo parecido. Para la mayoría de la gente, ir al médico es a veces sinónimo de que algo ya falla, ¿no? ¿Cómo podemos en el día a día, bajo tu punto de vista, dirigirnos a la salud de una forma más proactiva? Vale, a ver, ¿qué pasa? Que dicho así, pareciera que gozamos ya de una plena salud. Pero lo que los números vienen diciendo es que más o menos unos primero y otros después, toda la población, en esto era súper fuerte Claudio Naranjo que decía, estamos en una sociedad enferma, vivimos en una sociedad enferma. Lo que pasa es que la enfermedad puede ser psíquica, puede ser emocional, puede ser física. Entonces, según el estadio de la enfermedad, es más visible o menos. Pero no nos engañemos, la enfermedad está allí. Tiene que ver con esa sombra de la que nos avisaba nuestra querida Laura. Entonces, todos, quien más, quien menos, hemos venido a este mundo a hacer un aprendizaje. Por eso aquí entra lo que nosotros buenamente hemos conseguido integrar, que es la justicia y la salud. Porque tu salud depende de que tú tomes las riendas. Entonces, si tú tomas las riendas, tienes más posibilidades de que se den.
No entiendo. sé si respondí a la pregunta. Sí, 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 has respondido bajo tu punto de vista muy bien. Tú también hablas, Kira, del poder interior, ¿no? En una sociedad, en la actual, que busca soluciones rápidas, sobre todo externas, la pastilla, no sé, la dieta milagro, bajo tu punto de vista también, ¿cómo crees que podemos convencer a las personas de que la verdadera respuesta está en su interior? ¿Y qué herramientas usas para alguien que lo experimente? Vamos, para que lo experimente, quiero decir. Claro, exacto. Entonces, la cuestión de reconocer que estamos aquí para resolver algo. Ese resolver algo va a ir cambiando de forma. Ahora se te va a presentar en lo físico, ahora en lo emocional, ahora en lo mental. Ujú. En, en un plano más sutil, en un plano más energético o en un plano ya más visible, más físico, más ya, como quien diría, el golpe. Pero entonces, lo que está claro es que todos hemos venido a recibir, así como le digo a los padres y a los educadores, los niños son nuestra oportunidad de hacer un viaje hacia un aprendizaje que nos trae lo que ese niño nos espejea, utilizando lo del libro de Marta Alicia Chávez. Los niños nos hacen de espejo. También te diría, el síntoma, la enfermedad, el problema, también te hace de espejo. De espejo que es un espejo que se aprende a leer. Entonces, cuando tú aprendes a leer lo que te dice el espejo, Sí, sí. tienes un poder, tienes un poder que puedes entonces, sabes, como con el GPS, tú vas por un lugar y de repente te dice, ¡upa! Te desviaste. Gira a la izquierda, vuelta en 8, haz el pino y vuelve. Pero hay un circuito que tienes que hacer para ir al punto en donde te perdiste. Para eso sirven los hijos, la sombra, el conflicto, la enfermedad. De hecho, si te fijas, la justicia se encarga de dirimir conflictos. Si esos conflictos tú no los resuelves, normalmente llegan a enfermedad, a de lo que se ocupa entonces la medicina, que es ya el cuerpo más denso, ya más físico, ya más síntoma, ya es enfermedad. Y entonces ahí lo llamamos enfermedad. Pero en los otros estadios, en el estadio conflicto, una familia, como decían los Will, que ellos veían que los padres estaban estresados porque no llegaban a fin de mes, porque había violencia, porque había maltrato, porque había un montón de toxicidad. Eso es una enfermedad, aunque no la veas como, mira, tiene sarna o varicela o no, la medicina convencional no te dé te lo da la asistenta social, que te Fíjate, dice, Kira, que estás hablando de aprendizajes, ¿eh? Siempre estás hablando de aprendizaje. Lo digo para que los telespectadores lo vinquen mucho con el tema de la educación también, ¿no? Porque tú, antes de que un síntoma se convierta en una enfermedad, vamos a llamar, se convierta en algo denso, ¿no? El cuerpo y la mente nos envía señales, ¿no? Es como un idioma totalmente. que casi no conocemos. ¿Cuáles son esas señales de humo, que nos envía, a las que deberíamos prestar, bajo tu punto de vista, más atención? ¿Y por qué crees que las ignoramos de manera sistemática? Wow. Vale. La primera pregunta es más fácil que la segunda. Gracias por las preguntas, por el desafío. Vale, entonces, la primera, ¿cuáles pueden ser esas señales que te da, eh, vamos a llamarlo, el entorno, el sistema familiar? Ujú. Entonces, pueden ser peleas, estados exacerbados, estresados, puede ser agotamiento extremo. Si un padre
está agotado extremadamente y va conduciendo y se duerme y va con el niño, se han visto así de casos. O sea, el agotamiento extremo como un indicador de que si tú eso no lo resuelves, y aquí engarzo con la segunda pregunta, un motivo por el cual te interesa atender a eso, es porque si tú no lo resuelves allí, lo peor viene. No, la enfermedad es como cuando se te enciende en el coche una luz. Sí, 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 sí. No, no por ignorarla, Mm. no por ponerle un celo, taparlo con una foto, lo que quieras, el problema sigue latente. Y es cuestión de tiempo que se presente más grave. Si no le echas gasolina, te puso que le echaras gasolina, no le echas gasolina, te lo dice, te lo avisa, te pone una luz, te pone otra luz. Si tú pasas olímpicamente, llegará un punto que te dejará tirado. Pues con el cuerpo lo mismo. Te lo dice en un nivel como, vale, tienes estrés, tienes ansiedad, tienes situaciones cada día en las que tienes desbordes emocionales, sea ataques de ira, vives cabreado porque te crees que tu trabajo, yo he tenido pacientes, clientes así, o sea que, no, porque yo trabajo de director, yo tengo que estar todo el día cabreado porque tengo 2.000 personas a mi cargo. Perdona, tu salud, porque tienes 2.000 empleados, o sea, hay mucho que podríamos trabajar, pero que me entiendas. Estos son pistas que te dicen, si tú vives así en un estado, claro, antes iba a decir una cosa, podríamos partir de la hipótesis de que el ser humano, por una de las preguntas que me Sí, hiciste, sí, y sí. ahora la empalmo con esto. O sea, el estado del ser humano es un estado enfermo, no es un estado sano. Entonces, tanto los padres como los hijos, como las suegras, como las nueras, tienen alguna cuestión, sea en lo mental, sea en lo emocional, sea en lo físico, por resolver. Y mientras eso no se resuelva, se le pasa automáticamente a las siguientes generaciones. Por eso, una cuestión muy interesante, y hablé de Laura Goodman por eso, para decir, cuanto antes tú comiences a ocuparte de lo que tienes que resolver en tu interior, entonces antes vas a liberar a las futuras generaciones de posibles taras por lo no resuelto en ti. Esa es una buena prevención. Bien, lo entiendo. En todo lo que tú te hagas en tu desarrollo personal, o sea, totalmente relacionado con la educación. Sí, sí. Para educar a los hijos es fundamental el desarrollo personal. No te creas que por mucho que tú le des al niño, le pagues las mejores extraescolares, lo vistas con las mejores marcas, le des la comida más ecológica. Si tú no atiendes a lo sutil en el niño, a tu relación con el niño, a tu disponibilidad emocional, a tu capacidad de comprender las limitaciones de un niño de X años según la fase de desarrollo, según el momento vital en el que ese niño se encuentra, si tú no haces ese viaje para un aprendizaje nuevo en ti, eso va a venir en forma de enfermedad seguro. Porque, Kira, perdona, Entonces, ahí linkando con esto que tenemos, estás comentando, ¿tú cómo crees que se podría transmitir, enseñar, educar a nuestros jóvenes para que entendieran este idioma, ¿no? Esta sintomología, estos síntomas emocionales, corporales incluso, que nos avisan un poco, porque por ejemplo los deportistas esto lo tenemos muy claro, ¿no? Determinados síntomas es la prevención, ¿no? Es vital, porque cuando notas algún tipo de, no sé, dolor aquí, dolor allá, ya sabes que tienes que ir rápidamente al fisio, al médico, porque esto puede ser, o al entrenador, comentárselo, ¿no? Pero ¿cómo podemos transmitir estos síntomas, ¿no? Para que vayamos empezando a enseñar cómo podemos autogestionarnos estas cosas. claro, hay una orientación muy buena de Bert Hellinger. Bert Hellinger fue de los que más aportó a la
constelaciones familiares y al trabajo sistémico, a entender a cada niño, a cada miembro de la familia como un sistema. Y cuando mueves la pieza que está desajustada, entonces se ajusta todo el árbol y corre el amor y la energía y la vida en el árbol. Entonces, él decía, cualquier comportamiento exagerado es un desorden sistémico. Que si no se atiende, va a densificarse más, porque el sistema familiar él lo veía en lo emocional, en lo sutil, en lo psíquico, en lo inconsciente, en el campo del inconsciente colectivo. Sí, sí. Pero si esa información la capto allí, en ese estadio, lo que explicábamos, todo lo creado fue antes pensado y pasa por el campo energético emocional. Entonces, si yo lo detecto aquí, detecto pensamientos obsesivos, cadenas de pensamientos parásitos, tóxicos, mortuorios, de tendencia suicida, de querer hacerme daño, de querer hacer daño a otros, todos esos pensamientos que no son sanos, que son pensamientos de muerte y destrucción, Sí, sí. todos Tóxicos. esos pensamientos, Tóxicos. claro, yo te estoy hablando, ¿sabes? Teniendo en cuenta estos niveles en los que la realidad se conforma, desde lo interior hacia lo exterior. Lo primero surge de aquí, luego lo digo, y cuando lo digo ya lo transformo en algo que impregna, que informa. Ya sabéis, Masaru Emoto y su investigación en la que demuestra que el pensamiento con la palabra se pasa a la materia, se conforma a la materia. Entonces, de eso estamos hechos, eso es lo que estamos continuamente materializando. Y el síntoma se materializa igual, por una cuestión que está funcionando mal desde estos niveles más sutiles. Entiendo. Qué interesante, Kira, lo que estás comentando, ¿eh? Mira, vamos a entrar ahora. Tú trabajas con Perdón, o sea, quise ser también muy concreta en cuanto a que Perfecto. antes te hablé de las emociones. Sí, O sí, sea, sí. antes te hablé Sí. de que si hay pensamiento, ahora estaba haciendo la confusión entre pensamientos y emociones. Son dos categorías diferentes, pensamiento, emoción y ya cuerpo físico. Entiendo. Si hay emociones de rabia exagerada, de tristeza exagerada, de euforia exagerada, de lo que sea exagerado, porque todas las emociones están hechas para vivirlas, pero no para que solo una emoción predomine y todo entonces las decisiones se tomen desde esa emoción. Entonces allí entramos en lo que decía Bert Hellinger. Si es exagerado, ahí hay algo que atender, hay algo que ir a revisar antes de que se convierta ya en algo más físico. Entonces es cuando ¡pum! Se estrelló con el coche, atropelló la bicicleta, o sea, cosas que mismo también en el trabajo de Enneagrama y en los muchos trabajos clínicos serios de Claudio Naranjo, él documenta cómo personas que se hacen accidentes está totalmente relacionado a un proceso psíquico, que la autodestrucción se ha ido alimentando desde capas más sutiles, Sí. que si no se atienden, entonces te lo quise decir en los dos niveles, más invisibles, en lo que está en la base del iceberg, tanto emociones que dicen, esa chica está siempre eufórica, siempre contenta, la vapulean todos allí, todos le meten mano, ojo, cuidado, ahí hay algo, ahí hay un problema. Sí. O sea, hay que escuchar al síntoma en donde está gritando, el síntoma grita. Qué bueno. Entonces grita, ojalá lo escuchemos cada vez antes, en vez de escucharlo cuando ya se estrelló, se estampó, se autolesionó, le dio un ataque de lo que sea, se volvió no sé qué.
Entiendo, entiendo. Kira, qué interesante, de verdad, muy interesante. Tú trabajas con el doctor Pedro Ojea, él es médico integrista, está mucho en el tema de la neurociencia. Entonces yo te quería preguntar, ya que estás impregnada en ese contexto, ¿tú cómo podemos reeducar a nuestro cerebro para que deje de focalizarse en el problema, en los problemas, en los conflictos y empiece a crear más salud, más equilibrio? Qué buena pregunta. Pues yo te diría un lugar así muy poderoso, que bueno, que históricamente una vez que lo comencéis a poner en práctica, os sorprenderá la potencia que tiene y los niveles de profundidad a los que se puede llegar. Y parecerá también un tanto infantil, pero no lo es, porque me puedo remitir, por ejemplo, al diario de Ana Frank. Ujú. Me dirás, Kira, pero ¿qué tiene que ver? Y entonces te estoy diciendo, una herramienta de la cual podemos echar mano y no necesitamos a alguien más que nos ayude a salir del agujero negro, de la sombra. Porque bueno, según cómo te metes en la sombra, te puedes quedar un poco empantanado y atraparte en la sombra. A la sombra hay que entrar, pero teniendo la capacidad de salir de la sombra. Por eso va muy bien el proceso de guía terapéutico, en el cual te dejas que otra persona también te guíe en cuanto a entrar a tu sombra, pero pudiendo salir y salir fortalecido y salir habiendo aprendido, habiendo tomado el aprendizaje, como decíamos antes, que es un aprendizaje que no acaba. No es que hay una cierta edad en la que ya no aprendes, una cierta edad en la que ya no juegas, una cierta edad en la que ya no haces conexiones neuronales. No, el ser humano no es así. Efectivamente, seguimos teniendo un ingenio y una capacidad que incluso, ya veis, los premios Nobel y demás suelen ser gente nonagenaria, centenaria, o sea, en plan, peña que sigue desarrollándose, Sí. sigue evolucionando, sigue activando conexiones neuronales. Eso nos da pistas de qué estamos hechos y de hacia dónde podemos ir en ese tema de hemos nacido para ser sanos, hemos nacido para disfrutar de una libertad, de un bienestar, de una calidad de vida, como se llama en uno de los libros más maravillosos de Rebeca. Calidad de vida que se consigue gracias a atender, o sea que la salud es esa calidad de vida, es fruto de que todo eso que llamamos un entorno adecuado, nos convertimos nosotros en los arquitectos, en los diseñadores. Ahí entra mucho la permacultura, la idea de que trabajando con las leyes con las que funciona la naturaleza y el universo, optimizamos el diseño particular, el plan con el cual mi vida crece, fructifica, evoluciona, se desarrolla, se expande, Interesante, sí. Kira, aporto mis frutos. Kira, a raíz de todo esto que estás comentando, yo tengo una curiosidad, no sé si podés aclararla, hablar un poco del eneagrama como mapa. Es decir, utilizas el eneagrama, es un sistema milenario de autoconocimiento. Para quienes no lo conozcan, bueno, ¿tú cómo explicarías qué entender su eneatipo? No sé si puedes explicar un poco qué es todo esto que estoy diciendo para centrarnos en el tema. Eh, ¿Cómo les explicarías qué entender su eneatipo les puede empoderar para dirigirse hacia la salud? Te entendí la pregunta. Sí, la he hecho fatal, pero perdona. Voy a hacer una respuesta inesperada, porque aunque yo pongo allí entre las formaciones que me siento más orgullosa, porque estudié en profundidad todo el trabajo de Claudio Naranjo y es muy, muy potente, no se limita al eneagrama, y él me remitió a Gurdjieff, que a nivel de no solo de Claudio y lo que él propuso como el SAT, sino también de la Gestalt y más movimientos que beben de lo que Gurdjieff aportó. Pero digo, de lo anterior quiero concluir con la cuestión de que
una herramienta poderosísima es una libreta personal, un diario personal, con un boli. Y entonces ahí comenzar a permitir que salgan, repito, va muy bien ciertas preguntas que abren a eso que tiene que dar, que dar testimoniar la pluma y el papel, pero que ese es un comienzo de un proceso en el que eso que tienes ahí como parásitos tóxicos y demás, puedes, sin depender de que, obvio, también puedes hablarlo con alguien y hablarlo y aprender, como decía el maestro, no solo a quién mueve tu lengua, sino a tu auscultar eso que estás diciendo. Ahí, en esa conjugación de conexiones neuronales en la que tú te escuchas a ti mismo y cuando escribes te lees a ti mismo, ahí comienza ese autoconocimiento del cual venimos hablando, que es fundamental para que cualquier problema que se te presente, que lo puedas pillar desde lo más, la causa sutil, o que ya lo pilles porque se te manifestó en lo físico, siempre tendrás que considerar esa causa inconsciente. Y aquí voy a lo que me preguntabas del eneagrama. ¿Qué pasa? Que pues son pecados de juventud. O sea, yo estuve muchos años muy metida ahí y de repente levanté la cabeza y me di cuenta de que me estaba perdiendo un paisaje mucho más vasto. Por eso te dije que él me llevó a otros más grandes, y realmente la idea de querer encasillar, si te fijas, los eneagramas también son unos arquetipos, pero reducir las personas a arquetipos tiene la misma precisión que un signo zodiacal. No te digo que no tenga precisión, que me entiendas. Sí, Los sí. signos zodiacales tienen toda una rigurosidad. La astrología es una ciencia súper, que no por ser humanista es poco rigurosa, es muy rigurosa. Hay una influencia en los planetas, pero son arquetipos, son mitologías. Entonces, en cuanto al eneagrama como tal, yo hoy en día, después de haber estado clasificando a todo el mundo e ir por todas partes poniéndole a la gente, este es un 1, este es un 7, este es un 8, como si este es un Aries, este es un Tauro, este es un Piscis. Y realmente, te digo, hubo un momento en el que me llegó algo mucho más potente, cuestiones que siempre estuvieron allí, pero que yo no había visto claramente, como por ejemplo trabajos de el calado de Willem Reis, que habla de la autorregulación, de lo y bueno, Freud, Parise, que ha trabajado tanto lo que Freud y Lacan hicieron. Gente que tiene clarísimo entonces que el inconsciente tiene su propia estructura. Y eso es la base de todo lo que el eneagrama hizo, todo el mundo, todas las otras pseudo metodologías que intentan encasillar al humano para ahorrarle el propio viaje que cada uno tiene que hacer. Y que por más que yo te diga, tú eres este signo, tienes esto, tienes aquello, te puede alimentar a una parte de ti que le guste eso, pero que en cuanto a tu capacidad de auscultar el mensaje de lo que el maestro te muestra, el maestro llamado tu hijo, el maestro llamado el síntoma, el maestro llamado el conflicto, ese maestro, si tú estás dispuesto a escucharlo, de poco te sirve ser Aries, Acuario o eneatipo 7 o eneatipo 8. ¿Entiendes? Entiendo perfectamente. Entonces son sobrecitos, son cajitas bonitas, está muy bien para una entrada a que hay algo mucho más que lo físico. Eso es lo que yo más le agradezco a Claudio.
que de paso tiene un libro guapísimo, muy específico para el tema de los padres y los niños, de la educación, de cambiar la educación para cambiar el mundo. Sí. Míralo a él. Kira, estamos llegando No al era final. ambicioso ni nada. No, fantástico. Estamos llegando al final de esta segunda y última parte de las dos entrevistas que hemos tenido. Tenemos muy poco tiempo, pero yo antes te quiero hacer una pregunta y sí que te voy a pedir que seas muy sintética porque tu influencia de Rebecca y Mauricio Will han sido, bueno, ha sido muy, muy importante. Antes lo has comentado, ¿no? Yo quería preguntarte en qué consiste activar a una persona. No sé si es como, no sé, como despertar un potencial que estaba dormido. No sé si es eso. Sí, muy interesante pregunta y la vamos a despachar, como Sí, diríamos por favor. en el despacho, pero que se entienda que esto tiene una profundidad y una rigurosidad que se puede seguir profundizando en otros momentos y que cada quien que escuche esto continúe la investigación. Si se ha encontrado con esto es porque tiene la posibilidad de ir a rasguñar más en profundidad qué es lo que hay ahí. Ya. Entonces, la activación es algo que ellos crearon después de esto que te he contado, que fue su proceso evolutivo como adultos, haciéndose cargo de la educación y de la crianza de sus hijos. Ujú. Y ella como alemana, que investigadora y científica que es, profundizó mucho en la cuestión de los factores que están allí interviniendo en el desarrollo saludable, en el desarrollo del potencial, en el desarrollo del talento, en qué hace que un niño aprenda y que otro no aprenda, qué hace que un niño evolucione y otro niño no, si le estás dando supuestamente lo mismo. Entonces, repito, ellos se dieron cuenta que tenía que ver con el sistema familiar. Y entonces plantearon que si el sistema familiar resuelve sus problemas, entonces eso va a hacer que el niño tenga una capacidad resiliente mayor. Se activa la resiliencia. O sea, ¿por qué? Porque estamos partiendo de que actualmente, lamentablemente, el grueso de la población está teniendo algún síntoma, algún problema psíquico, emocional o físico. Y que los niños también, los niños por muy contentos y radiantes y felices que se les vea y que suben y que la llevan para adelante, también están teniendo todo tipo de dolencias, sufrimientos, problemas conductuales, problemas mentales por esta enfermedad, dijéramos, extendida en cuanto a que los padres, ya no vamos a entrar en por qué no hay conciliación familiar. Lo que ellos se dieron cuenta es que no hay conciliación en cuanto a lo que hay que hacer como padres y lo que hay que hacer como sujetos productivos de la máquina. Sí, 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 De la social. La máquina máquina de social y producir, productiva. Sí, sí, totalmente de acuerdo. del estado del bienestar. Que Sí, el sí. estado del bienestar tiene un precio que es la incompatibilidad de los hijos y de la crianza y de la educación. Y que eso está trayendo serios problemas en la vida de las familias, no solo de los niños. Sí, sí. Enfermedad, conflictos, todo tipo de desórdenes y síndromes en los padres y en los hijos. Entonces, esto requiere un cambio. No nos queda otra que darnos cuenta de que Sí. esto que nos ha traído hasta hoy en día, esta modernidad, hay que cambiarla. ¿Cómo? No estoy diciendo que sea algo de la noche a la mañana en un plis-plas, como voltear una tortilla de patata. Estoy diciendo, hay que hacer un proceso. Y no significa dejar de trabajar de repente, no significa colocar a los hijos todo el día. Lo que significa es que hay que replantearse, así como haces un huerto. Este año hiciste el huerto que hiciste, muy bien.
Pero de cara al huerto del año que viene, Sí, sí, sí. vamos a ver entonces bien con qué contamos y cuáles son los valores principales que queremos que tanto Transmitir. nosotros como nuestros hijos vivan. Quiero decir que la activación, para decírtelo así en términos como de ordenadores, como esos que tienes ahí en tu fondo de pantalla, es como si tuvieras unos archivos, ¿sabes? Cuando te compras un ordenador que ya te viene Mm, con una base, ¿sí? Con un disco duro, sí, unos, ¿cómo se llaman? Unos programas, sí, sí. ¿sí? Entonces, así somos los humanos. Ya está estudiado desde el ADN y otros, desde el campo cuántico y otros, que hay un programa en el sistema familiar, hay un programa que se traspasa a la futura generación. I trace the echoes of your voice, they linger in my mind. Every memory's a photograph, frozen in time. I watch the waves roll in, but they just pull me further out, to a place where your love is the only thing I'm without. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de esta primera y segunda parte con Kira, esta pedagoga, abogada y muchas otras cosas para entender cómo funciona este microsistema educativo que es la familia, cómo sanar determinadas cosas de ese entorno familiar, podemos sanar muchísimas cosas de nuestros hijos y mejorarles su salud emocional y también física, cómo no. Kira, ha sido muy interesante, muchísimas gracias y ahora solamente os queda a vosotros integrar estos aprendizajes en vuestra vida cotidiana. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias, Rafael. Un gusto compartir contigo.